analizar un poema. Primero que nada, debemos analizar la parte morfosintáctica. En ella, analizamos el tipo de palabras que hay en un verso y cómo están organizadas para transmitir un mensaje. A esto se le llama construcción gramatical y estructura sintáctica. Los tipos de palabras son sustantivos, artículos, adjetivos, verbos, adverbios y nexos. En el siguiente ejemplo de verso podemos ver que los es un artículo, suspiros, sustantivo, son, verbo, aire, sustantivo, y, nexo, van, verbo, al, nexo, y aire, sustantivo. Tomaremos como referencia un fragmento del poema Hombres necios que acusáis, de Sor Juana Inés de la Cruz, para explicar lo que es un verso y una estrofa. Un verso es una línea o renglón dentro de un poema que obedece las reglas de escritura impuestas. Una estrofa es un conjunto de versos. El siguiente aspecto que tenemos que tener en cuenta al analizar un poema es el fónico-fonológico. En él veremos los aspectos rítmicos y sonoros del texto lírico. Estos aspectos son el ritmo, la rima y la métrica. Este último se trata de cuántas sílabas hay dentro de un verso. Si hay de 1 a 8 se llama de arte menor y de 9 a 22 de arte mayor. Una sinalefa es cuando la vocal de la última sílaba de una palabra se junta con la vocal inicial de la siguiente, formando una sola sílaba. El hiato es cuando se separan dos vocales que normalmente se dirían juntas, formando dos. Cuando la última sílaba de un verso es esdrújula, se le resta una sílaba a la métrica. Cuando es grave, se queda igual, y cuando es aguda, se le suma una. Hacemos la repetición de los últimos fonemas de los versos dentro de una estrofa. Existe la consonante, cuando las vocales y consonantes son iguales, y asonante, cuando solo las vocales son iguales. Volvamos al ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz para explicar el esquema de rimas. En este caso, el primer verso rima con el último y el segundo con el tercero. Cuando se trata de versos de arte mayor, la rima se representa con mayúsculas y cuando es de arte menor, con minúsculas. El ritmo lo marcan los acentos, pausas y fonemas. Existe la pausa estrófica y la interna. La estrófica es obligada y al final de cada estrofa, y la interna depende de la puntuación. Por último, existe el análisis léxico, semántico y retórico, el más sensible de los tres aspectos, ya que se debe interpretar la intención del poeta. El poeta puede estar escrito en lenguaje denotativo o connotativo.
primero es literal y el otro es figurado. También son utilizadas las figuras retóricas como la aliteración, que es la repetición de sonidos similares. La anástrofe, que es el organizar de forma original las palabras y los tropos. Como la símil, que es la relación entre dos elementos muy diferentes con una expresión comparativa. La metáfora, que de igual manera compara dos elementos, pero la relación entre ellos es inferida y no aclarada. La hipérbole, que es la exageración de algo. La sinécdote, que nombra a un objeto como otro que forma parte de él. La metonimia, que designa a un elemento como otro cuando uno de ellos es consecuencia del otro o está dentro de él. Y por último, el oxímoron, que usa dos conceptos opuestos para describir un tercero. Ahora que ya sabemos lo que se debe tomar en cuenta al analizar un poema, practicamos con un fragmento del ya mencionado Hombres necios que acusáis, de Sor Juana Inés de la Cruz. Aunque normalmente se deben aplicar los 3 tipos de análisis para todo el poema, esta vez los dividiremos para facilitar su comprensión. En la primera estrofa haremos el análisis morfosintáctico, escribiendo qué tipo de palabra es cada una de la que compone el verso. En la tercera, contaremos el número de sílabas que hay en cada verso para definir su métrica, tomando en cuenta todos los factores que mencionamos anteriormente y descubriendo si los versos son de arte menor o mayor. Al mismo tiempo, definiremos la rima. En la segunda estrofa encontraremos los diferentes tipos de pausa para definir el ritmo. Por último, podemos analizar la estrofa final y decidir en qué lenguaje está escrita y si utiliza alguna figura retórica. Muchas gracias por visitar nuestro video. Esperamos que les haya gustado y hayan aprendido a analizar un poema.